Perfecto. Iniciamos entonces, damas y caballeros, sean bienvenidos para efectos de la realización de la última jornada de discusión de los temas de la asignatura Administración Financiera 2, donde vamos a entrar en el apartado de la discusión de temas de la unidad 4. Previamente, tengo que recordar que la clase que teníamos programada, ¿verdad? Estaba originalmente para el día 11, pero por efectos de la situación de la tormenta Julia y la suspensión de actividades por prevención para salvaguardar la integridad de personal, estudiantes y comunidad universitaria en general, pues la reprogramamos para este día, ¿verdad? 12 de octubre, para efectos de que demos por cerrada ya la dinámica de trabajo con la asignatura. En ese sentido, también tenemos el hecho de que previo a la discusión de la unidad es de recordar, damas y caballeros, que el ingreso a lo que es la discusión en los foros en términos de las videoconferencias programadas se haga siempre con el correo institucional para efectos de evitar eh, inconvenientes a la hora de ingresar para no tener que solicitar autorización, ¿verdad? Les motivo, les invito a que procuren sacarle el máximo provecho a estos encuentros, aprovechando el tiempo que tenemos de discusión para que puedan plantear sus opiniones, dudas, consultas, comentarios e inquietud. Si por alguna razón estiman pertinente que mejor dejan hasta el final el apartado de preguntas, pues con gusto lo hacemos. Siempre se habilita el espacio de preguntas y respuestas para efectos de que podamos aclarar cualquier duda, ¿verdad? O ampliar algún tema que sea necesario reforzar. Se les recuerda también, damas y caballeros, que el apartado de las actividades evaluadas se explica al final, ya una vez hayamos hecho la discusión de todo el tema, para efectos de que también quede aclarado, y si hubieran dudas o inquietudes, pues con gusto también las podemos tratar. Dado que esta es la última sesión, pues espero, ¿verdad?, que se haya hecho la conciencia, ¿verdad?, de exhortarles a que se traten de conectar siempre para efectos de aprovechar estos encuentros, porque la revisión del video es importante, sí, pero no es como que estemos en esta interacción, ¿verdad?, el cara a cara de la comunicación en doble vía para efectos de lograr resultados favorables en cuanto a la transferencia de conocimiento. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la unidad en la que nos vamos a discutir ahora es el conocimiento de la administración financiera en el ámbito global. Ahora vamos a conocer cómo la administración financiera trasciende fronteras y nos permite realizar gestiones empresariales en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a partir de la noción del conocimiento de lo que es la estructura de capital, que es todo el esquema de financiamiento que tiene una empresa, y sobre esa base ver cómo transferimos esa experiencia al trabajo que se da fuera de las fronteras geográficas. ¿Ya? Entonces, como les decía, el objetivo de esta unidad es identificar cómo la administración financiera trasciende fronteras y nos permite gestionar empresas de manera internacional. En ese sentido, comentar que la unidad implica el hecho de que vamos a identificar, a discutir cómo la globalización de las operaciones y el acelerado desarrollo de los medios de comunicación a través de la web, el ámbito de cobertura del trabajo actual del administrador trasciende fronteras geográficas. Es decir, hoy por hoy, una persona capacitada para efectos de gestionar finanzas en cualquier empresa tiene que tener la competencia para saber hacerlo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Las finanzas es un lenguaje universal. En términos puntuales, en una economía difícil, el único lenguaje que se escucha son los números, y por lo tanto tenemos que tener esa habilidad, esa competencia de saber cómo poder trascender de una zona geográfica en términos de la gestión. Para ello, vamos a ver los conceptos y características de las diferentes fuentes de capital, partiendo de la naturaleza y de su costo. Una vez identificadas, vamos a ver algunas herramientas para efectos de identificar y tomar decisiones en el ámbito de las inversiones, que son el costo de capital marginal ponderado y costo de capital promedio ponderado. Estos dos nos van a mostrar la forma en la que debemos realizar el análisis del costo de la estructura de capital para identificar cuál estructura de capital satisface la exigencia entre el equilibrio de rendimiento y riesgo. En esencia, damas y caballeros, la contextura, la distribución o la composición de una estructura de financiamiento empresarial debe buscar, sí o sí, el equilibrio entre esas dos grandes dimensiones, rendimiento y riesgo. En toda inversión hay riesgo y de toda inversión debo exigir rendimiento. Por lo tanto, debe estar en equilibrio ese binomio.
Y finalizamos con los contenidos referidos a la administración financiera internacional, en términos de las restricciones que se imponen al capital extranjero y el modelo de fijación de precios de los activos en el extranjero. Las habilidades a desarrollar: explicar el significado del costo de capital marginal ponderado, calcular el costo de capital promedio ponderado, analizar diferentes niveles de financiamiento en base a la estructura de capital meta y su costo, conocer los efectos de las restricciones a la propiedad de capitales extranjeros y comprender el modelo de fijación de precios de activos extranjeros. En esencia, los contenidos son tres grandes pilares, donde vamos a hablar de la estructura y costo de capital, efecto de las restricciones a la propiedad en capitales extranjeros y cómo se fijan precios en el extranjero. El material de estudio comprende, ¿verdad?, el material que es descargable para que puedan tener acceso a él en cualquier oportunidad sin necesidad de conexión a Internet, y el contenido navegable, que es en el que nos apoyamos para efectos de la discusión, considerando obviamente que como la temática es muy amplia, ¿verdad?, comprende toda la serie de contenidos que están dentro de la unidad. Pueden ver ustedes estructura y costo de capital, las restricciones en la propiedad de capitales extranjeros, la fijación de precios, ¿verdad?, en el extranjero, el glosario de términos, que siempre se recomienda revisar antes de realizar la evaluación en línea, ¿verdad?, porque muchos elementos que están contenidos acá forman parte de los ítems de la evaluación en línea, los recursos complementarios, que quedan como anexo para que puedan revisar, y la actividad formativa, que no tiene ponderación, pero debe realizarse, porque es requisito hacerlo. Entonces, para iniciar formalmente con la discusión, se recuerda que después tenemos las actividades evaluativas, ¿verdad?, que les vamos a explicar una vez hayamos finalizado la discusión. Por lo tanto, nos apoyamos en la presentación para hacer más amena la discusión, y en ese sentido, pues, vamos considerando ya lo que es el detalle de la temática, ¿verdad? Estructura de capital en el extranjero. Los contenidos, como habíamos visto en el recorrido de la plataforma, partimos con la estructura y costo de capital. Después vemos el efecto de las restricciones a la propiedad en los capitales extranjeros. Y por último vemos el modelo de fijación de precios, ¿verdad? En el caso de la estructura y costo de capital, los temas a ver son la estructura de capital, el costo de capital promedio ponderado, costo de capital marginal ponderado y programa de oportunidades de inversión. Iniciamos entonces con el primer tema del gran bloque de contenidos de la estructura de capital. Básicamente hay que tener en cuenta que, así como una persona que quiere construir una edificación debe colocar fundamentos fuertes, fundamentos sólidos, buenas fundaciones, como dicen, para sobre eso construir, la estructura de capital viene a ser como esa base sobre la cual descansa toda la estructura financiera de un negocio. Recordando un poco, ¿verdad?, la contabilidad básica, en el lado derecho del balance general tenemos lo que son las distintas fuentes de financiamiento considerando pasivos y patrimonio. Y esas fuentes de financiamiento son las que apalancan, son las que respaldan o sostienen todo el esquema de inversiones del lado izquierdo, que tiene que ver con los activos, donde hablamos desde los circulantes hasta los activos fijos. Entonces, de manera análoga, una buena estructura de capital es el fundamento de una connotación de activos fuertes, sólidos en una empresa, así como una buena fundación constituye la base sobre la cual se construye una edificación. Entonces, para tener ya un contexto puntual en términos de finanzas de las condiciones que debe reunir una buena estructura de capital y cómo se mide y calcula, tenemos que recordar que el costo de capital es la tasa de retorno que la empresa espera obtener de los proyectos en los que invierte para mantener el valor de mercado de sus acciones. Recordarán ustedes en el tema 2, cuando hablábamos de la valuación, hablábamos acerca de que para identificar el valor de un activo había que descontar sus flujos. Y decíamos que la tasa a la que se descuenta suele ser conocida como costo de oportunidad, tasa de descuento, rendimiento mínimo requerido o costo de capital. Es decir, esta es una tasa específica utilizada para descontar flujos de efectivos y se caracteriza porque es el retorno que la empresa espera obtener.
de todos aquellos proyectos en los que invierte. Para poder tener una idea de cómo utilizar esta herramienta, los autores, de hecho, Gitman, Besley, Van Horn, Block, cualquier autor que usted lea, parte de la premisa de definir una serie de supuestos. La característica en qué consiste. Los supuestos nos permiten aislar la estructura de capital de tal manera de que toda aquella incidencia de factores externos la suprimimos. Porque para fines didáctico-pedagógicos, en el ámbito de la academia, es necesario aislar algunos componentes para que su análisis sea más fácil. En este caso, la estructura de capital, vamos a asumir que no tiene ningún tipo de incidencia externa, ¿verdad? Que evidentemente la hay en el mundo real, pero para conocer la herramienta vamos a manejar el detalle de que no tiene incidencia externa porque el costo de capital es un concepto dinámico que recibe influencia de muchos factores económicos, o sea, de externos y específicos de la empresa o internos. Por lo que para hacer un buen uso de esta herramienta y conocer su análisis, se requiere hacer uso de supuestos relacionados con riesgo e impuestos. Primero, se considera que el riesgo del negocio permanece constante, ¿verdad? Este supuesto significa que el hecho de que la empresa acepte un proyecto específico no afecta la capacidad de cubrir costos operativos. En español, el riesgo del negocio se refiere a la dificultad para cubrir sus costos de funcionamiento, sus costos de operación, ¿verdad? Entonces, partiendo de que para hacer un análisis correcto de la estructura de capital, a priori, decimos que da igual qué tipo de proyecto escojamos. No va a tener ninguna incidencia en nuestra capacidad de poder cubrir nuestros costos. Obviamente, en el mundo real esto no es así, pero estamos generando este supuesto porque es necesario aislar la estructura de capital. 2. El riesgo financiero se supone sin cambios. Es decir, la capacidad de la empresa para cubrir los costos de financiamiento se mantiene inalterada. Si se percatan en el primer apartado es el riesgo de funcionar, ¿verdad? El riesgo de producir. En el caso del segundo nivel, estamos hablando del riesgo del pago de las fuentes de financiamiento. Es decir, que por una medida estoy considerando la operación del negocio, ¿verdad? Y por otro lado estoy considerando el financiamiento del negocio. O sea, son dos dimensiones. Y tercero, los costos después de impuestos se consideran relevantes. Es decir, el costo de capital lo vamos a medir después de haber aplicado impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son deducibles, ¿verdad? En el sentido de que cuando estamos hablando de que hay un impuesto que vamos a aplicar, lo aplicamos sobre una base, lo que se denomina base imponible, generalmente utilidades. Pero ¿qué sucede? Hay un apartado puntual desde la perspectiva de la motivación a las empresas para invertir desde el punto de vista legal, que es el hecho de que los intereses, o sea, el costo del dinero, es deducible de impuestos, ¿verdad? Recordemos que las leyes son un instrumento político estratégico. Y si yo considero una ley que promueve, que fomenta que las personas y empresas inviertan, haciendo de que los impuestos sean deducibles, ¿verdad? De que los intereses, perdón, sean deducibles de impuestos, yo busco con ello generar dinamismo en la economía, ¿ya? Entonces, ¿por qué es relevante que nosotros hagamos este cálculo después de impuestos? Porque la base sobre la cual se calcula el impuesto es una utilidad a la cual ya le hemos quitado todo tipo de gravamen y entre ellos están los intereses. ¿Explico? Entonces, por eso es que es relevante considerar el cálculo de costo de capital una vez hayamos quitado ingresos. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene la siguiente oportunidad de inversión. Es una alternativa que tiene un costo de 100,000, una vida económica de 20 años y el rendimiento asociado a la inversión es del 7%. El costo de la fuente de financiamiento menos costosa o la más barata es del 6%. Como la TIR es mayor que el costo, aceptamos el proyecto, ¿verdad? Lo aceptamos. Una semana después, la misma empresa tiene otra alternativa de inversión y es el costo de 100,000, la vida económica de 20 años y la TIR de 12%. Y en este caso, el costo de financiamiento en ese momento es del 14%.
En este caso, la TIR es menor que el costo, por lo tanto, lo rechazamos, ¿verdad? Simple lógica en base a la regla de decisión de la TIR. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Combinemos el hecho de que las dos alternativas van a ser consideradas partiendo de que vamos a combinar la ponderación. El costo promedio sería de que el 6%, el primer 6%, que es de deuda, tiene un peso del 50%, y el segundo costo, que es el de capital propio o patrimonio, tiene otro 50%. Significa entonces que la deuda tiene un peso de 3% y el capital propio 7%. Significa que si yo combino las dos fuentes de financiamiento partiendo del peso de cada una, hago un total de un 10% de costo promedio ponderado. ¿Por qué es promedio? Porque es el resultado de que los dos valores los divido, los dos valores los sumo, producto de una operación. ¿Y en qué consiste la operación? En ponderar o asignarle un peso a cada fuente de financiamiento. ¿Cuánto pesa, entre comillas, cada una? 50%. Entonces, el autor recomienda que la ponderación vaya de forma decimal y el porcentaje de aplicación de forma porcentual. Porque si ponemos 0.5 por 0.6, nos va a dar 0.003, que no es 3%, ¿verdad? Entonces, la ponderación va a decimal y el costo de la fuente de financiamiento va porcentual. Bien. Si obtenemos entonces que el costo promedio de financiarse para esta empresa es del 10%, la primera oportunidad la rechazamos, ¿verdad? Porque la TIR de la primera oportunidad, ¿cuánto era? 7. Y el costo que estoy obteniendo combinado es 10, por lo tanto, la hubiera rechazado. Y la segunda sí la habría aceptado, porque la TIR es del 12 y el costo de financiarme es 10. Entonces la TIR es mayor, por lo tanto, lo hubiera aceptado. Por tanto, el enfoque de evaluación basado en el costo de capital, combinando las fuentes de financiamiento, resulta en decisiones de inversión más racionales. ¿Ya? Ese aspecto, ¿qué quiere decir? Que en el sentido de combinar los distintos costos de financiamiento, ¿verdad? En base a su fuente, me genera un panorama más completo de cuánto es lo que realmente me cuesta como empresa financiar, ¿ya? Y ese valor es el que utilizo para la toma de decisiones. Y ya comprobamos que resultan decisiones más racionales. Entonces, ahora, viendo lo que es esa parte introductoria, entramos a lo que es el costo de capital. Básicamente, las empresas tienen que considerar que el financiamiento a largo plazo apoya inversiones en activos fijos de la empresa, generalmente, ¿verdad? Recordemos que los activos fijos constituyen la base productiva del negocio y sobre esa base es que hacemos inversiones nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuentes básicas de fondos a largo plazo? O en español, ¿de dónde sacan dinero las empresas para invertir en activos fijos? Primero, deuda a largo plazo. Todo autor que usted lea de finanzas le va a indicar que las corporaciones norteamericanas fundamentan su búsqueda de financiamiento mediante la emisión de deuda, o lo que se conoce como bonos, ¿verdad? No es muy usado el crédito bancario como tal, porque el hecho de utilizar los bonos da muchas más facilidades económicas, fiscales y estratégicas que el utilizar los préstamos. Entonces, la mayoría de empresas hacen uso de la deuda como una fuente de financiamiento. Y todo autor que lea le va a decir que por conveniencia se va a asumir que así va a ser. Segundo, acciones preferentes, un tipo de acción particular, ¿verdad? Que ustedes ya tienen alguna idea en qué consiste, pero lo vamos a reforzar también, no hay problema. Las acciones comunes, que es otra forma de capital contable, ¿verdad? Que transfiere la propiedad a los propietarios de las mismas, ¿verdad? Propiedad de la empresa a los propietarios de las mismas. Y por último, las utilidades retenidas. O lo que es lo mismo, utilidades de años anteriores que han sido reinvertidas en el negocio, ¿verdad? Esas son las utilidades retenidas. Entonces, vamos por partes. Para cada una de estas fuentes, vamos a ver de una manera muy puntual, muy breve, cómo se calcula el costo de cada una. Porque cada una de ellas tiene un costo asociado, ¿verdad? Y es la combinación de todos estos costos la que nos permite identificar el costo de capital de una empresa. Entonces, vamos por partes. Costo de deuda a largo plazo
nomenclatura K sub I. La mayoría de deudas corporativas se obtiene por medio de la venta de bonos, por lo que, por conveniencia, se asumirá este criterio. Esto lo dice James Van Horn en su libro Fundamentos de Administración Financiera, decimocuarta edición, la última que ha salido, que es del año 2012, si no me equivoco. Conviene saber, en este tipo de deuda se manejan estos parámetros. Primero, beneficio neto, que son los fondos que se reciben por la venta de un valor, y los costos flotantes, que son los costos de emitir y vender un valor. Estos incluyen dos componentes, costo de colocación y costo administrativo. Es decir, si bien es cierto, la utilización de los bonos como forma de financiamiento es la más común en las corporaciones, no deja de estar exenta de costos, ¿verdad? Además del costo que usted va a asumir de dar rendimiento a la persona que se lo compre, hay otra serie de costos también, ¿verdad? Por todo el proceso que se sigue para la emisión de bonos. En este caso está la colocación y administrativos. Lo primero que nos pide el autor hacer es encontrar el costo de la deuda antes de impuesto, que es K sub D. Si se percatan, K sub D es diferente de K sub I. El costo de la deuda a largo plazo, K sub I, es diferente del costo de la deuda antes de impuesto, ¿ya? Y esto lo hacemos así porque recordemos el supuesto que habla de que en el caso de los costos después de impuestos se consideran relevantes. Por lo tanto, el costo de capital lo vamos a medir después de impuestos. Así que estamos acá con el costo de la deuda a largo plazo después de impuesto, caso I, y para ello necesitamos antes calcular el costo de la deuda antes de los impuestos. El costo aproximado antes de impuestos de un bono por un valor par de 1000 se calcula de la siguiente manera. K sub D igual a I, que es el interés anual en dólares, más el valor del bono menos los beneficios netos por la venta del bono, y todo eso sobre el beneficio neto más el valor del bono entre 2. Y esta N, que está como denominador, es el número de años al vencimiento, o la vida económica, ¿verdad?, del bono. Recordarán ustedes que en el tema de evaluación, esta fórmula la vimos, y se conoce como rendimiento al vencimiento, o RAV, ¿verdad? Entonces, esta es una forma específica de encontrar el costo de la deuda antes de impuesto. Suponga que una empresa contempla la venta de bonos por 10 millones a 20 años y una tasa del 9% anual. Cada bono con un valor par de 1000, por lo que cada bono da un interés, o sea, cantidad en dólares, de $90. Es decir, 9% por 1000, 90. Debido a que bonos con riesgo similar ganan retornos mayores al 9%, la empresa debe venderlos en 9.80 para compensar la tasa de cupón más baja. En español, los 9.80 es resultado de que los bonos que se están emitiendo son idénticos a los de otras empresas que ya están circulando, pero el rendimiento que yo doy es menor. Entonces, la única forma de volverlos atractivos es hacerlos más baratos de lo que valen realmente por el rendimiento. Entonces, adicional a la pérdida de valor para que la gente los vea atractivos, los costos flotantes son el 2% del valor del bono, o sea, $20, 0.20 por 1000. Por lo tanto, los beneficios netos de la empresa, o sea, lo que realmente va a percibir son 960, que es 9.80, que es el precio que el mercado le ha puesto a mis bonos, menos el costo flotante. El costo flotante está formado por esto, costo de colocación y administrativo. Entonces, traduciendo eso a la fórmula, 1000 menos el beneficio neto entre los 20 años del bono sobre el beneficio neto más 1000 entre 2. Al hacerlo, obtengo un valor del 9.4%. Rendimiento al vencimiento o costo de la deuda antes de impuesto. Una vez identificado este costo, el costo de la deuda después de impuesto se hace de esta manera. Vean acá, K sub I, que es la nomenclatura que buscamos, es igual a K sub D, que es el que acabamos de hallar, factor de 1 menos T, donde T es igual a la tasa fiscal, por lo que conocemos acá como impuesto sobre la renta. Entonces, suponga que la empresa del ejemplo anterior está sujeta a una tasa fiscal del 40. En este caso es la tasa fiscal del IRS norteamericano, que es lo que toma de base todo autor que usted revise, ¿verdad? Entonces, el costo de la deuda después de impuesto es
Este valor porcentual lo pasamos a decimal, ¿verdad? 0.094, factor de 1 menos 0.40, que es la tasa impositiva, la tasa fiscal. Y obtenemos que el costo de la deuda después de impuesto es 5.6. ¿Vean la diferencia? Cuando hablamos del costo antes de impuesto, aquí no hemos quitado la base tributaria. Aquí sí. Y aquí ya hemos hecho que el apartado del impuesto no sea relevante para efectos de la decisión. Es relevante acá, porque aquí lo tenemos incorporado. O sea, que lo sacamos, ¿verdad? Para que no distorsione nuestra decisión. Aquí lo tenemos acá, 5.6. La segunda fuente de financiamiento son las acciones preferentes. Estos son valores representativos de capital social de renta fija. Pero el pago de dividendos, al estar supeditado a los resultados de la empresa, da mayor flexibilidad financiera a la misma. En español, las acciones preferentes son acciones que tienen garantizado un dividendo. La empresa pierda o gane, ¿ya? A menos que entre en quiebre y liquide, los accionistas, los dueños de las acciones preferentes, tienen garantizado un rendimiento, un dividendo. Las acciones preferentes son similares a la emisión de deuda en el sentido que especifica un pago anual determinado, con la diferencia que la obligación legal de pagar intereses es mucho mayor que la de pagar dividendos de acciones preferentes. Ya, es decir, los intereses, que son los que aplican a los bonos, suelen ser mucho mayores que el pago de dividendos por acciones preferentes. ¿Por qué? Porque en nuestro país, las acciones preferidas, así le llama el Código de Comercio, valga la aclaración, acciones preferentes le llaman los autores, acciones preferidas le llama el Código de Comercio. Estas deben pagar un rendimiento no menor del 6% de su valor nominal. Significa que si una acción le cuesta a usted $100 y usted es dueño de ella, la empresa gane o pierda, usted tiene garantizado un dividendo de $6, que es el 6% de 100, ¿verdad? Al finalizar el año fiscal. Si en un año no hubo utilidades que repartir, estas se acumulan al año siguiente y así sucesivamente. Esto ocurre cuando no se hace un reparto de dividendos por decisión de la junta directiva. No es que no hayan ganado intereses, perdón, no es que no hayan ganado rendimiento, sino que se decide no repartir. Eso tiene una implicación legal. ¿Y cuál es? Que de transcurrir 3 años sin pago de utilidades, es decir, si usted es dueño de una acción preferida y durante 3 años no recibe el pago de sus dividendos, usted como propietario adquiere automáticamente el derecho de voz y voto en las asambleas de accionistas. ¿Ya? Por eso es que generalmente las acciones preferidas tienen la particularidad de que le confieren cierta parte de propiedad de la empresa al poseedor, pero no le confieren la potestad de decidir sobre ello. Usted puede asistir a las asambleas, pero solo tiene voz, no tiene voto, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de la acción común. Perdón, la que diferencia la acción preferente de la acción común. Antes de calcular el costo de las acciones preferentes, cualquier dividendo establecido como porcentaje se debe convertir a dividendo anual en dólares. En español, lo que la ley nos dice, ¿verdad? Que es un valor a nivel porcentual, hay que convertirlo a dólares para poder encontrar el valor de la misma. Entonces, el costo de las acciones preferentes, nomenclatura K sub P, es la razón entre el dividendo de la acción y los beneficios netos de la empresa obtenidos por la venta de estas acciones. D sub P, dividendo anual, N sub P, beneficio neto. Por ejemplo, la empresa que tenemos en estudio, la que hablábamos de la emisión de bonos, contempla la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual del 10% y planea venderlas en su valor par de $87 por acción. Por lo tanto, el dividendo que va a pagar esa acción al final del año es de $8.70 o 10% de 87. Entonces, los costos de explotación asociados a la alternativa son $5 por acción. Los beneficios netos entonces serían $82, que es igual a los 87 de su valor par menos los $5 de costo flotante. 82. Sustituyendo 8.70 de dividendo entre el beneficio neto, 10.6. Aquí si se percatan, no se toma en cuenta el apartado fiscal, porque el apartado fiscal aplica, ¿verdad? Cuando estamos calculando el costo de la deuda. Porque recordarán ustedes que por deuda, el costo que nosotros pagamos se llaman intereses. Y esos son deducibles de impuestos. Mientras que en el apartado de dividendo,
eso tiene otro tratamiento fiscal, ¿ya? No son deducibles de impuesto como tal, sino que hay que pagar un impuesto cuando usted hace pago de dividendos en efectivo. Entonces, en el caso de los bonos, por eso se recalca que el costo que es relevante es el que es después de impuestos, porque los intereses no los deducimos, ¿verdad? Mientras que los dividendos no. Ahora vamos con el costo de las acciones comunes. Estas acciones son las que le confieren capacidad de voz y voto a los propietarios de las mismas, es decir, son dueños del negocio. Y así como comparten la posibilidad de rendimientos, comparten la posibilidad de pérdidas. A la diferencia de las acciones preferidas, los accionistas comunes pueden ganar o perder. Un accionista preferente, por ley, solo puede ganar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le confiere al accionista común la potestad de decidir sobre la empresa, el nivel de riesgo que él asume a la hora de tomar decisiones. Entonces, el costo de estas acciones es el retorno que los inversionistas de mercado requieren de las acciones. Y hay dos formas de financiamiento en las acciones comunes. Primero, utilidades retenidas y dos, nuevas emisiones de acciones comunes. En el caso del costo de capital de las acciones comunes en circulación, las que están formando ya parte del capital social, el costo de capital de acciones comunes, nomenclatura K sub S, es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados para determinar su valor accionario. Se calcula así. K sub S igual a dividendo por acción esperado al final del año 1 entre el precio o valor de las acciones comunes más tasa de crecimiento constante de dividendos. Si recuerdan, este es un modelo de evaluación de acciones, que es el denominado modelo de Gordon, donde incluíamos un valor específico de dividendo relacionado con el precio y a eso le sumábamos un porcentaje de crecimiento esperado en base al comportamiento en la economía. ¿Ya? Entonces es exactamente el mismo modelo, ¿verdad? Lo que cambia es el contexto. Aquí no le estamos poniendo P sub 0 de la acción, sino que le ponemos costo de capital de acciones comunes. Siempre siguiendo con los casos de los datos de la misma empresa, considere que en la empresa en estudio tienen en mercado acciones comunes por un precio de 50 por acción y espera pagar al final del año un dividendo de $4. Los dividendos han experimentado un crecimiento sostenido del 5%. Sustituyendo entonces, ¿verdad? $4 entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento, 13%. ¿Ya? Ese es el costo de capital asociado a las acciones comunes. La otra forma que teníamos ahí, la cuarta fuente de financiamiento, tenía que ver con el costo de las ganancias retenidas, o lo que aquí conocemos como utilidades retenidas. Este es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales. Los accionistas consideran aceptable la retención de ganancias solo si se espera que la empresa gane por lo menos el retorno que requieren los fondos invertidos. En español, ustedes son dueños de una empresa. Ustedes obtienen $10,000 de ganancias, ya, lisas, después de todo gravamen, 10,000. Ustedes tienen la decisión de hacer dos cosas, una de dos. O reinvierten ese dinero en su empresa para inyectarle músculo financiero y para darle robustez en términos de capital, o lo distribuyen en términos de dividendos, ¿verdad? De los dueños de las acciones. Las dos alternativas son válidas. Pero la característica es que ustedes como dueños van a considerar viable reinvertir en su negocio esas utilidades y no quedárselas a ustedes, sí y solo sí, esa reinversión les va a garantizar por lo menos el rendimiento requerido como empresa. Si por ejemplo ustedes dicen, las inversiones en nuestra empresa deben redituar un mínimo de un 6% de interés, un rendimiento del 6%, ¿ya? Y ustedes dicen, dos opciones, reinvertimos los 100,000 o los entregamos como dividendos. Ustedes se pondrían de acuerdo. Si yo recibo mi dividendo y lo invierto en una alternativa de un 6%, por ejemplo, yo corro el riesgo de poder perder porque yo sé que mi empresa me da el mismo rendimiento. ¿Me explico? Entonces,
En vez de invertirlo fuera, por el rendimiento que puedo percibir, mejor lo inyecto en mi negocio, porque sé que tengo garantizado por lo menos ese rendimiento mínimo. Entonces, esa es la forma en la que generalmente se toma la decisión de reinvertir las ganancias. Y también hay una adición cuando hablamos de que en el caso de las acciones comunes hay nuevas emisiones. Es decir, además de las que están circulando, se emite un tramo nuevo de acciones para que gente nueva la pueda adquirir. El costo de nuevas emisiones de acciones comunes, nomenclatura K sub N. Este se determina calculando el costo de las acciones comunes, el neto de infravaloración y los costos flotantes relacionados. Y se calcula de esta manera. K sub N, que es el costo de las acciones comunes nuevas, es igual a dividendo de la acción esperado en el año 1, beneficios netos por la venta de acciones, más tasa de crecimiento. Si se percatan, no es muy distinta al modelo de Gordon. La única diferencia, ¿cuál es? No hablamos en el numerador, no, en el denominador, perdón, no hablamos del valor de las acciones o su precio. El denominador en este caso son beneficios netos. Entonces, son diferentes. Considera que la empresa que tenemos como base pretende emitir nuevas acciones, las cuales van a brindar un dividendo de $4 y tienen un precio de mercado de 50. Y el rendimiento esperado crece a razón de 5%. En base al análisis, la compañía cree que las nuevas acciones comunes se pueden vender a 47. Es decir, si mis acciones viejas, entre comillas, valen 50 y yo voy a emitir nuevas acciones al mismo precio, la gente no las va a ver atractivas porque valen lo mismo. Entonces, ¿cómo las vuelvo atractivas? Poniéndoles un precio menor. En este caso, 47. La subvaloración de $3 se debe a la naturaleza competitiva del mercado. ¿Ya? Es decir, ¿cómo vuelvo atractiva una acción nueva si ya hay acciones iguales a la misma circulando en el mercado, bajándoles el precio? ¿Ya? Y además se calcula $2.50 de costo flotante. Cuando hacemos los cálculos obtenemos el precio de la acción, que es de 50, menos la subvaluación de 3, menos la flotación, 2.50, 44.50. Este es muy diferente al precio de la acción, ¿verdad? Por eso la fórmula parte del beneficio neto y no de la acción, y no del precio de la acción. Tenemos entonces 44.50, 4 entre el beneficio neto más el crecimiento, 14%. Una vez tenemos eso, hay que entender lo siguiente. Primero, ¿por qué el precio más bajo? Número 1, mercado en equilibrio. Situación donde la demanda es igual que la oferta, ¿verdad? La única forma en la que yo hago atractivo algo nuevo en el mercado, que es prácticamente igual a lo que ya está circulando en el mercado, es bajarle el precio. Primero. 2, se diluye el porcentaje de participación de cada acción. A medida aumenta el número de acciones en circulación, la participación de la propiedad conferida de cada una de ellas es menor. No es lo mismo que una empresa sea dividida en 10 acciones que sea dividida en 1000. O sea, no es lo mismo hablar de 10 propietarios que de 1000 propietarios, ¿verdad? Entonces, mientras más pequeño el porcentaje de participación en la propiedad del negocio, menos atractiva se vuelve. Por lo tanto, hay que reducir el precio. Y lo último, posible sobrevaloración de acciones existentes. En base a la hipótesis de mercado eficiente que vimos, ¿verdad? En unas jornadas atrás, si los inversionistas conocieran la información del mercado, ¿verdad? Estarían dispuestos a invertir la misma cantidad o el mismo valor. Por lo tanto, la única forma en la que las vuelvo atractivas es que, como es el mismo emisor el que las está emitiendo y tiene la misma robustez financiera que respalda las acciones que ya están circulando, ¿cómo las vuelvo atractivas? Haciéndolas más baratas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Ya una vez teniendo las 4 fuentes, ¿verdad? De costo de la estructura de capital de mi empresa, yo ya puedo empezar a aplicar las herramientas. La primera de ellas, costo de capital promedio ponderado. Este refleja el costo futuro promedio ponderado de todos los fondos a largo plazo. Van Horn apunta, asignamos pesos a cada fuente de financiamiento de acuerdo a algún estándar. Ese estándar, ¿quién lo define? La administración, los dueños del negocio, los administradores, ¿verdad? Son los que definen ese peso. Y luego calculamos el costo de capital promedio ponderado.
Y lo calculamos de la siguiente manera. K sub A, que es el costo de capital promedio ponderado, es igual W sub I por K sub I, más W sub P por K sub P, más W sub S por K sub R o K sub N. Recordando un poco, ¿verdad? W sub I es la proporción de deuda a largo plazo. Si W sub I es la proporción de la deuda, yo eso lo relaciono con el costo de la deuda a largo plazo, después de impuestos, ¿verdad? Recordarán que es K sub I. El peso de la fuente de financiamiento por su costo, más la proporción de acciones preferentes en la estructura de capital. Eso lo relaciono, el peso de esa fuente, la relaciono con el costo de esa fuente de financiamiento. Y por último, la proporción de capital en acciones comunes, la relaciono con el costo de capital en acciones comunes, el costo de capital de utilidades retenidas o el costo de nuevas emisiones. O sea, el último valor de ponderación lo puede relacionar con una de tres alternativas. Costo de emisión, costo de acciones comunes, costo de utilidades retenidas o costo de nuevas emisiones de acciones comunes. ¿Verdad? Entonces, es de recordar que la suma de todas las ponderaciones o pesos debe darme 1 o 100% para que se cumpla este criterio. Entonces, recordando, ¿verdad? Los cálculos que acabamos de ver, tenemos tres fuentes de financiamiento. Ahora, en el caso de lo que estamos viendo en el análisis, ya el autor le asigna las ponderaciones o pesos. Deuda a largo plazo, 40%. Acciones preferentes, 10%. Y capital en acciones comunes, 50%. Repito, esto ya lo asigna el autor en función del detalle de datos para el ejemplo. Esto, como dice la teoría, son asignados por la alta dirección, los dueños o los administradores, ¿verdad? En base a algún parámetro. Entonces, el costo de capital promedio ponderado es el siguiente. Tenemos deuda a largo plazo, acciones preferidas, capital en acciones comunes. La ponderación, hemos dicho, ¿verdad? De manera decimal. El costo de forma porcentual. Y después lo relacionamos. 0.40 por 5.6, 2.2. El costo ponderado de deuda a largo plazo. 0.10 por 10.6, 1.1. Este es por aproximación, ¿verdad? Porque daría 1.06, pero el autor lo aproxima a 1.1. Costo ponderado de acciones preferentes. Y de ahí, 0.5 por 13%, 6.5. Costo ponderado de acciones comunes. La suma de las ponderaciones, 1 o 100%. La suma de costos ponderados, 9.80. Este es el costo de capital promedio ponderado de la empresa que tenemos como ejemplo. Aquí le hemos asignado un peso a cada fuente y relacionamos el costo de cada una con ese peso. Y el resultado lo sumamos para obtener el costo total de mi empresa. Entonces, sabiendo cómo calculamos el costo promedio ponderado, ahora podemos utilizar una herramienta un poco más elaborada, que es el costo marginal. El costo de capital promedio ponderado es un dato clave para la toma de decisiones de inversión, ya que solo debemos implementar aquellas inversiones cuyo retorno esperado sea mayor que aquel, o sea, que el costo. En esencia, el análisis marginal eso es. Usted implemente decisiones de alternativas de inversión cuyo rendimiento sea mayor que el costo. Punto. Ese es el análisis marginal. Entonces, trasladando a lo que estamos viendo ahorita, vamos con el costo de capital marginal ponderado. Aquí es útil calcularlo porque este no es más que el costo de capital promedio ponderado de una empresa relacionado con el monto siguiente del nuevo financiamiento. Es decir, aquí vamos a hacer una evaluación de tipo escalonada, donde vamos a ir viendo cómo cambia el costo a medida vamos requiriendo más financiamiento. Para ello se deben determinar, esto está en el texto de la 14ª edición de Scott Besley, de la determinación de los puntos de ruptura, es decir, el nuevo nivel de financiamiento total al que se eleva el costo de los componentes de financiamiento, ocasionando un desplazamiento ascendente del costo de capital marginal ponderado. Se calcula mediante la siguiente ecuación, que sería AF sub J sobre WF sub J. En este caso,
BPJ, que es el punto de ruptura en la fuente de financiamiento J, ¿verdad? Que es este de aquí. AF sub J, monto de fondos disponibles de esa fuente de financiamiento a un coste específico, que es el numerador. Y W sub J, ponderación o peso de la estructura de capital de esa fuente de financiamiento, que es el denominador. ¿Ya? Entonces, suponga que la empresa que hemos llevado a lo largo de los distintos ejemplos espera tener un monto de $300,000 en ganancias retenidas disponibles, por lo que planea utilizar este costo como el costo de capital en acciones comunes. En el caso de que la empresa del ejemplo anterior agote estos 300,000 de ganancias retenidas a un costo de 13%, porque recordarán ustedes que el costo de las acciones comunes, ¿verdad? Costo de acciones comunes era de 13%. Y se ha dicho que el costo de las utilidades retenidas es igual al costo de una emisión de acciones totalmente suscrita, por lo que explicamos en su momento. Entonces, se retoma este valor, 13%. Una vez se agoten las utilidades retenidas, debe usar un financiamiento más costoso en acciones comunes, es decir, nuevas acciones. ¿Ya? Recordarán ustedes que K sub R es el costo de las utilidades retenidas y K sub N el costo de las nuevas acciones, que cuando hicimos el cálculo notaba 14%. Además, la empresa espera tomar en préstamo solo 400,000 de deuda al costo de 5.6 de deuda adicional. Recordarán que el costo de la deuda, K sub I, después de impuestos, era el más bajo de todos, 5.6. Y después de eso dice que toda deuda por arriba de 400,000 va a tener un costo después de impuestos de 8.4. O sea, mucho más cara que la original. Por lo tanto, existen dos puntos de ruptura. Uno, cuando se agoten las ganancias retenidas a un costo de 13%, que es este de acá. Y dos, cuando se agoten los 400,000 de deuda a largo plazo, que son los otros de aquí, a un costo de 5.6. En ese aspecto, tenemos que con los datos anteriores podemos calcular dos puntos de ruptura. El primero, punto de ruptura de capital en acciones comunes. ¿Cuánto es la cantidad disponible para poder utilizarlas? 300,000 de ganancias retenidas. 300,000. ¿Cuánto pesa la fuente de financiamiento acciones comunes en la estructura de capital? 50. Entonces, 300,000 entre 0,5, 600,000. Ese es el primer punto de ruptura. Segundo, el de la deuda a largo plazo, cuando se agoten los 400,000. Deuda a largo plazo, 400,000, que es la emisión de bonos, ¿verdad? Que hemos manejado como criterio. Y eso tendría un costo de 5.6, pero a nivel de la estructura de financiamiento tiene un peso. ¿De cuánto? 0.40, ¿verdad? Entonces 400 entre 0.40, 1.000.000. Segundo punto de ruptura. Entonces ahora, una vez calculados los puntos de ruptura asociados a estos tipos de financiamiento, hacemos uso del programa de costo de capital marginal ponderado, el cual es un cálculo que relaciona el costo de capital promedio ponderado de la empresa con el nuevo nivel de financiamiento total. ¿Cómo lo hacemos? Mediante este esquema. Una matriz de doble entrada, fila, columna. En la primera columna tenemos el intervalo de financiamiento y vamos por tramos, desde hasta, ¿verdad? Ese es el primero. 2, detallamos las fuentes de capital, deuda, acción preferida y acción común. 3, la ponderación, valor en forma decimal, el peso, ¿verdad? Que tiene cada uno en forma decimal. Costo, el valor en forma porcentual, es decir, el costo de cada una de las fuentes en forma porcentual. Y el costo ponderado es el producto de multiplicar las filas anteriores, es decir, fila 1 por fila 2. Y después el costo total ponderado se suma para obtener el total del costo para ese tramo de financiamiento. Entonces, una vez haciendo eso, vamos con el primer tramo, ¿verdad? Que según recordarán, el primer tramo va desde 0 hasta 600,000, desde $0 a 600,000 dólares de financiamiento. Tengo las tres fuentes de financiamiento, su peso respectivo, y hago el cálculo, 9.8, ¿verdad? Este es con el que inicié. El primer cálculo que hicimos del costo de capital promedio ponderado, ¿ya? El primero que obtuvimos. Ahora nos indica que después de estos 600 hay otro punto de ruptura hasta el 1.000.000. Por lo tanto, hacemos un segundo cálculo que va desde 600,000 dólares, un centavo, a 1.000.000.
O sea, este es otro tramo de financiamiento. Están las tres fuentes con su peso y ponderación y colocamos el costo con la diferencia que aquí tenemos que las acciones comunes ya no cuestan 13, sino que cuestan 14, porque estas son nuevas acciones de nueva emisión de acciones comunes. En el primer tramo utilizábamos, ¿qué cosa? Las utilidades retenidas, ¿verdad? Y por lo tanto, el costo de ellas, según las acciones, 13%. En el segundo, son nuevas acciones comunes, por lo tanto, el costo es mayor. De 13 salta a 14. ¿Esto me afecta? Claro que sí, porque ahora el costo ya es 11.5. Ya no es 9.80, ¿verdad? Pueden ver ustedes que el análisis marginal va en qué sentido. De 0 a 600 tengo un costo. 1 centavo por arriba del tramo anterior hasta el siguiente punto de ruptura, el costo me sube. Para todo ese tramo de financiamiento, ¿ya? A 11,5. Y después tengo el último tramo, que es de $1.000.000, 1 centavo en adelante. Aquí tenemos que el capital en acciones comunes siempre es 14, ¿verdad? Que es el mismo que teníamos acá. En la acción preferida 10.6, pero aquí me cambia esto. Vean el costo de la deuda a largo plazo. Porque se supone que aquí yo todavía estoy utilizando deuda a largo plazo al 5.6. Aquí ya no. Aquí ya utilizo otro tipo de deuda más cara. Por lo tanto, me cambia el costo, ¿verdad? 8.4. Y al hacerlo, pues evidentemente también tengo un efecto a la hora del costo de capital promedio ponderado. Si lo hacemos, podemos ver que de manera integrada tenemos que de 0 a 600 tengo un costo de 9.8. De 600 a 1.000.000, 10.3. Y de 1.000.000 en adelante, 11,5. ¿Verdad? Vean ustedes entonces que en los tramos de financiamiento hay cambios en algunas fuentes de financiamiento y eso me provoca al final un incremento total de mi costo ponderado. 9.8, 10.3, 11,5. Si traslado esta información a una gráfica, tengo acá en el eje de las abscisas el nuevo financiamiento y en las ordenadas el costo de capital marginal ponderado. El tramo que va de 0 a 600, más o menos por acá, 9,8. Para todo este financiamiento, mi costo va a ser 9,8. Me paso 1 centavo de estos 600.000 y llego hasta el 1.000.000, ya salta el costo. Ya no es 9,8, sino que 10,3. ¿Verdad? Durante todo este tramo de financiamiento. Y si hago lo mismo, me paso 1 centavo de este 1.000.000 en adelante, todo financiamiento adicional ya me va a costar 11,5. ¿Verdad? Como empresa. Vean ustedes que mientras más financiamiento se requiere, más alto el costo de las fuentes de financiamiento. Por lo que ya hemos venido explicando. Entonces, esto me sirve de insumo para análisis posteriores. Para eso, vamos a apoyarnos en el programa de oportunidades de inversión, que no es más que una clasificación de las oportunidades de inversión de mejor o mayor rendimiento a peor o menor rendimiento. En términos prácticos, como recordemos que solo disponemos de 2 horas, ¿verdad? Aquí lo que se hace es que se presenta una tabla donde se manejan proyectos, inversiones iniciales y tasas de rendimiento. Una vez se presenta el cuadro original, hay que reordenarlo, ¿verdad? Porque el cuadro original parte de la premisa del orden de los proyectos. A, B, C, D, E y F. Aquí presentamos ya el cuadro reordenado, basándonos en qué cosa, en la TIR, ¿verdad? Porque vamos con el apartado de mayor rendimiento a menor. Por lo tanto, la TIR más alta es la del proyecto B, con un 20% para $70.000 de inversión. La segunda tasa más alta es la del proyecto C, con un 16%, el cual requiere $100.000 de inversión. Y así, para todos los proyectos, ¿verdad? Para llegar hasta la tasa más baja del 8%. Si graficamos lo anterior, se obtiene este gráfico. Pueden ver ustedes. Proyecto B, 70.000 de inversión inicial, TIR 20%. De 0 a 70, más o menos por aquí, ¿verdad? 0 a 70, tendríamos una TIR del 20% para todo el proyecto B, que es este tramo que tenemos acá. Porque aquí tenemos abajo la inversión acumulada y en el eje de las ordenadas la TIR. La TIR más alta, 20. Proyecto B, ¿cuánto se requiere invertir? 70. 0, 50, más o menos por acá, 70, ¿verdad? Ok. Después, ¿qué sucede?
El siguiente proyecto es el proyecto C. Este tiene 16% de rendimiento y una inversión de 100,000. Por lo tanto, hay una caída en cuanto a rendimiento. Si acá tengo 15, más o menos por acá tengo 16. Y a los 70,000 que he utilizado de inversión inicial, le voy a sumar los 100,000 del segundo proyecto. Por lo tanto, van de 70 hasta 170,000. Este es otro tramo donde hay un rendimiento puntual del 16%. Proyecto C. De igual manera, con los proyectos E, A, F y D, acumulando inversiones y colocando la TIR en base a la descendencia. Pueden ver acá 16, 15 y los demás valores, ¿verdad? Hasta llegar al proyecto D con un 8%. Esto que tengo acá tipificado en este gráfico descendente, de manera escalonada, es esta información. Exactamente la misma. Solo que aquí de forma gráfica. Entonces ahora hacemos una combinación de el costo de capital marginal ponderado, que es el que acabamos de hallar, con el programa de oportunidades de inversión. Y el resultado es este, ¿verdad? Vemos en el mismo plano cartesiano, tenemos inversiones acumuladas o financiamiento total, y aquí tenemos el costo de capital marginal y la TIR. Entonces, pueden ver que para el tramo que comprende los primeros $700,000, tendríamos 9,8 de rendimiento. Después, hasta llegar al millón, 10,3, y de 1,000,000 en adelante, 11,5. Y en base a las inversiones que yo debo hacer, el proyecto B, proyecto C, están por arriba de estos valores. El proyecto E ya no, porque está debajo, ¿verdad? Y así vamos hacia abajo. Entonces, esto tiene una explicación que lo vamos a compartir ahora. ¿Cuál es el criterio de decisión? Siempre que la tasa interna de rendimiento del proyecto sea mayor que el costo de capital marginal ponderado del nuevo financiamiento, la empresa debe aceptar el proyecto. El rendimiento debe disminuir con la aceptación de más proyectos. Vean ustedes, el rendimiento va cayendo. Y el costo de capital marginal aumenta porque se requieren mayores montos de financiamiento. Se cumple, ¿verdad? En lo que el rendimiento va bajando, el costo de capital va subiendo. En este sentido, la regla de decisión es aceptar los proyectos hasta el punto en el que el rendimiento marginal iguale su costo de capital marginal ponderado. En este caso, eso no existe. No tenemos un valor en términos de rendimiento que me iguale el costo asociado al financiamiento. Entonces aquí hay que tomar una decisión. Según el gráfico, al recaudar 1,000,000 de nuevo financiamiento e invertir esos fondos en los proyectos B y C, la empresa debe incrementar al máximo la riqueza de los propietarios porque estos proyectos generan el valor presente neto total más alto. Es decir, estos dos, proyecto B y proyecto C. La duda surge, ¿qué pasa con el proyecto E? El proyecto E empieza a funcionar considerando que aquí tenemos, en base al rendimiento, 15%, ¿verdad? De rendimiento contra un 10,3 de costo. Pero resulta que en algún momento de la ejecución del proyecto, el costo de financiamiento va a saltar y va a pasar de estar en este punto al 11,5. Por lo tanto, significaría entonces que aunque el proyecto E empezara a hacerse con fondos baratos, terminaría ejecutándose con fondos de costo más alto. Por lo tanto, descartamos el proyecto E. Y eso lo explicamos aquí. Los proyectos E, A, F y D se descartan porque su rendimiento es menor que el costo de capital disponible para la inversión. ¿Verdad? Aunque aquí empezáramos con fondos más baratos, al final estaríamos gastando muchísimo más para financiar ese tramo del proyecto. Entonces lo descartamos de una vez. Entonces, partiendo de ahí, tenemos ya el detalle de que ya una vez visto cómo se estructura el capital de una empresa, cómo se maneja el apartado de el detalle relativo a cómo se obtienen las fuentes de financiamiento, cómo se calculan esas diversas fuentes para efectos de que se logre tener el costo real asociado a una estructura de capital. Esto que estamos viendo hasta este punto es de forma universal. Es decir, indistintamente estemos hablando de empresas acá en El Salvador, en México, Estados Unidos, China, Singapur, Corea, etcétera, ¿verdad? En cualquier parte del planeta.
el esquema de cálculo es el mismo. Los formatos de análisis son los mismos y la manera en la que trabajamos es igual, ¿verdad? Eso es universal. ¿Dónde es que hay que tener un poco de cuidado? Cuando estamos hablando de implementar estos cálculos en estructuras de financiamiento que no son locales, ¿verdad? Donde los elementos de índole geográfico afectan, inciden o en alguna manera pueden hasta beneficiar el hecho de que estemos haciendo negocios fuera de las fronteras. Eso lo quiero recalcar, debo dejarlo así bien claro, porque si bien es cierto, la utilización de las herramientas que hemos visto, ¿verdad? Llegando a la conclusión con el análisis de esta manera gráfica muy práctica de encontrar qué tan conveniente es invertir, es de recordar que cuando hablamos de eso en otras latitudes, en otros ámbitos de trabajo, es importante tener claro que hay afectaciones. Hay que recordar que los marcos legales son distintos. Los esquemas impositivos son distintos. Los esquemas de negocio son distintos. Entonces, todo ese marco jurídico, todo ese marco normativo, ¿verdad? Tiene incidencia directa en lo que tiene que ver con el cálculo del costo de capital de una empresa. Como dijimos en su momento, la utilización de los cálculos del costo de capital son prácticos, técnicos y universales. Pero en qué parte del planeta usted esté haciendo negocios, sí es importante que lo sepa, porque va a tener afectaciones en cómo usted funciona como empresa. Y para ello, vamos a ver el tema que se relaciona al efecto de las restricciones a la propiedad de capitales extranjeros. Partiendo de eso, entonces vamos a entrar a lo que es ya la gestión financiera internacional. La rapidez de las comunicaciones y la facilidad de viajar en la actualidad han convertido el mundo en un mercado global, ¿ya? Es decir, allá cuando se escuchaba a principios del año 2000, finales del año 99, principios de 2000, 2001, el término globalización era, wow, lo ultra plus, ¿verdad? La panacea de lo que se estaba gestando en las economías del mundo. Hoy por hoy es imposible concebir al mundo si no es de la forma en la que están los mercados globalizados. ¿Ya? Ahora es prácticamente de rigor que para que una economía pueda subsistir o progresar, tiene que estar forzosamente vinculada al extranjero, de una u otra forma. ¿Ya? Entonces, en Europa, América Latina y Asia, se dispone de los mismos productos de consumo que en Estados Unidos. El financiamiento con deuda y capital se ha vuelto global en concepto y en ejecución. Lo que les decía, las herramientas que vimos en la primera parte de esta plática son de índole universal, es decir, le van a servir en cualquier ámbito de gestión. Donde hay que tener cuidado en los marcos normativos, marcos jurídicos y las bases impositivas, ¿verdad? Las cargas tributarias de los países difieren, ¿verdad? Por distintas razones, y eso es clave para que nosotros tengamos ese contexto de que, aunque las herramientas que utilicemos son de aplicación universal, hay que tener cuidado de ajustarlas a la realidad económica tributaria de donde estamos trabajando. O bien, ajustarlas a la realidad económico-tributaria del lugar donde vamos a hacer negocios, ¿verdad? Aunque no nos movamos de acá. Inversión extranjera. Uno de los primeros pilares sobre los cuales se fundamentan los negocios a nivel internacional. Cheol nos comenta que la inversión extranjera directa es la que se realiza en un país del exterior y que otorga un poco de control a la multinacional. Es decir, el inversionista adquiere cierta medida de control accionario de una empresa extranjera por invertir fondos en ella. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido con la banca de nuestro país? De los 13 bancos que operan en el país, 11 son extranjeros. Y esos bancos no vinieron y aparecieron por arte de magia, como se puede decir, sino que, recordarán ustedes, son bancos que tenían ya tiempo de funcionar, Banco Agrícola, Banco de Comercio, el Banco Salvadoreño, etcétera, bancos de larga data, de larga trayectoria, que vinieron y fueron adquiridos por corporaciones extranjeras, ¿verdad? Banco Agrícola lo adquirió Bancolombia. Banco Salvadoreño lo adquirió HSBC
y después da vivienda. El Banco Cuscatlán, ¿verdad? Lo adquirió Citi y después lo adquirió Banco Cuscatlán, pero de Honduras. O sea, el Cuscatlán que usted ve no es el Cuscatlán que gestó el sistema bancario de nuestro país. Es un Banco Cuscatlán con sede en Honduras. Y así podemos ir con todos los bancos, considerando el hecho de que la gran apertura que hubo, ¿verdad? En términos de la facilidad de los movimientos de capitales, pocas restricciones para los movimientos de capital, ventajas fiscales y otros beneficios por ahí, volvieron atractivo ese tipo de instituciones para entidades extranjeras. Y la inversión que esas empresas han hecho en los bancos de nuestro país han hecho que esos bancos sean de fuera. Es decir, las empresas que compraron los bancos de nuestro país se volvieron dueños de esos bancos, ¿ya? Entonces, Bancolombia es dueño del Banco Agrícola, punto. Así de sencillo. Aunque esté operando en un mercado salvadoreño, aunque trabaje con salvadoreños, su fuerza de talento humano sean salvadoreños, etc. Es un banco colombiano, punto, ¿verdad? Y así podemos ir sacando ejemplos de formas en las que una manera en cómo la inversión extranjera directa puede actuar. Otra forma, las zonas francas. Cuando hablamos de lo que las zonas francas hacen, ¿verdad? Eso viene a constituirse en pequeños paraísos fiscales dentro del país porque tienen una gran variedad de beneficios, ¿verdad? Desde aspecto tributario, que no, con los cuales no gozan otras empresas, ¿verdad? Excepción de impuestos, excepción de IVA, no pago a la renta, bueno, una serie de beneficios por ahí que vuelve sumamente atractivo ese funcionamiento. A principios de la década a mediados, perdón, de la década de los 90, después de los acuerdos de paz, fueron las primeras empresas en venir al país. Y resulta muy llamativo el hecho de que estamos hablando, ¿verdad?, de inversión extranjera directa. Resulta muy llamativo el hecho de que para el tiempo en el que jugaba en las canchas de baloncesto, la leyenda Michael Jordan, ¿verdad?, el número 34, el número 23, perdón, de los Chicago Bulls en la década de los 90, uno de los mejores equipos del mundo, resultaba irónico porque hasta era caso de estudio el hecho de que Michael Jordan utilizó camisas de uniforme de la NBA hechas con manos salvadoreñas. Porque la franquicia de la Nike, que era la empresa que proveía los uniformes para ese equipo, los Chicago Bulls, montó una planta aquí en una zona franca. Y los uniformes que utilizaban los jugadores de la NBA de esa década, en los 90, eran hechos con manos salvadoreñas. Entonces, vean ustedes, son realidades que muchas veces se desconocen, pero son cosas que están latentes, están vivas, y ahí es donde se denota la importancia de la movilidad de capitales entre países y el efecto que la inversión extranjera directa tiene, ¿verdad?, sobre ellos. Esta constituye una de las principales entradas de dinero por parte del sector privado en una economía, considerando las facilidades de entrada y salida de los capitales en algunos países y los pisos financieros y fiscales ofrecidos. Otro ejemplo, las franquicias, ¿verdad? De todos es sabido, ¿verdad?, de que las empresas de comida rápida que operan en nuestro país, en un 99% son franquicias extranjeras, ¿verdad? Pizza Hut, eh, el Burger King, Wendy's, todas esas empresas que son muy reconocidas en términos de comida rápida, son franquicias extranjeras. ¿Qué es lo que se hace acá? Aquí una persona se convierte en el franquiciatario y le paga a la empresa matriz, a la empresa sede, porque le autorice utilizar su marca, sus colores, sus productos. Y se convierte en distribuidor directo, ¿verdad? El franquiciador del franquiciatario. Entonces, si usted, por ejemplo, ha tenido oportunidad de ir a visitar un McDonald's, por ejemplo, en cualquier parte de América Latina, es exactamente igual. Colores, formas, la manera en que presentan los menús, los uniformes, etcétera, ¿verdad? Son igual. ¿Dónde es que puede haber diferencia? En algún tipo de producto. Por ejemplo, el Burger King que opera acá en Latinoamérica o en Estados Unidos es diferente al Burger King que opera en Japón, por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo. Ahí van a haber productos derivados de peces, derivados de mariscos y otras cosas, porque la gastronomía de esa zona asiática predomina ese tipo de productos. En nuestro caso no, ¿verdad? Pero si usted revisa colores, esquemas, uniformes y todos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que se dan beneficios, ¿verdad?,
fiscales, ¿verdad? Beneficios económicos para que se implemente ese tipo de negocio. ¿En base a qué? A inversión extranjera. ¿Me explico? Entonces, son realidades que vivimos. ¿Qué factores son los que a veces en el ámbito de los negocios internacionales generan problemas o desconfianza? Bueno, los flujos de inversión extranjera directa se ven afectados por factores propios de los países que lo reciben. Es decir, si nosotros como país queremos hacer negocios, tenemos que tener en cuenta cuál es el panorama del país al que vamos a invertir. No es lo mismo que nosotros queramos invertir en Costa Rica que querer invertir en Nicaragua. Y son dos países que están prácticamente a la par, pero son condiciones y mercados muy diferentes, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, querer invertir en México que querer invertir en Guatemala, ¿ya? Y son países, como les digo, que están a nivel de frontera, están uno a la par de otro, pero ofrecen condiciones económicas muy diferentes, aspectos de seguridad muy diferentes. Porque entre los elementos que realmente, y este es un estudio realizado por FUSADES, que toma en cuenta estos resultados, se manifiesta que entre los principales elementos que generan desconfianza para un inversor trasladar sus recursos a otro país son, primero, la delincuencia, ¿verdad? El que nosotros como país hayamos formado parte del top 5 de los países más violentos del mundo, o sea, realmente no era muy alentador. Se espera, ¿verdad?, que con algunas medidas que se están implementando eso cambie, ¿verdad? Porque quieras o no, pues es evidente, ¿verdad?, que delincuencia siempre va a haber, es imposible, ¿verdad?, erradicarla en su totalidad, pero no es lo mismo hablar de índices de delincuencia donde hablábamos de 25 o 26 personas fallecidas por día, ¿verdad? Hablar de 2 a 3 en un mes. Entonces, eso da una pauta, pues da una señal, ¿verdad? Claro, hay otro montón de factores que hay que tomar en cuenta, pero la delincuencia es un factor clave. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas que vienen a invertir, además de ser personas que poseen capitales, son seres humanos, que tienen familias, ¿verdad? Hay personas que emigran con sus grupos familiares completos a otro país con la idea de establecer negocios, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Y resulta de que estando acá, por el factor de delincuencia, han tenido que perder algún familiar, han sido extorsionados, les han generado algún tipo de vandalismo en sus negocios. Y como les digo, lo más duro es el atentado ya contra la vida, pues, de las personas. Entonces la gente mejor decide irse, ¿ya? O los que están afuera dicen, no, mejor no llego ahí. ¿Me explico? En una conferencia que estábamos recibiendo, un grupo de responsables del ámbito de finanzas en el área de la universidad, nos estaba indicando un consultor boliviano de que una de las principales características de Bolivia es que es un país que presenta un clima de negocios muy favorable, porque hay zonas donde usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando respete la ley, ¿verdad? Y es prácticamente imposible que usted lo asalten, que lo agredan, que lo vandalicen, etcétera. Eso sí, dije, hay zonas donde no se invierte porque ahí la delincuencia no le provoca a uno miedo porque lo van a asaltar, porque lo van a golpear, porque lo van a extorsionar. No, dice. Hay zonas en mi país donde la gente no hace negocios porque si llega lo van a matar así, de crudo. ¿Por qué? Porque recordemos que Bolivia es un país productor y exportador de coca, ¿verdad? De la hoja de coca, que es de donde se utiliza la materia prima para la elaboración de la cocaína, ¿verdad? Entonces, es importante destacar de que hay lugares como ese, por ejemplo, que tiene unos puntos de desarrollo impresionantes, ¿verdad? En algunas provincias le llaman ellos en vez de departamento, un desarrollo pero impresionante a la altura de cualquier país europeo, y hay otros en donde lo que manda es la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, es bien particular ese escenario de negocio. En nuestro país, ¿qué sucede? La mayoría de personas que quieren invertir se van o a la capital o en el caso de lo que se está promoviendo ahora, zonas costeras, ¿verdad? Promoviendo negocios relativos a turismo y cosas por el estilo. Bueno, es que lastimosamente como país no podemos ofrecer más. Tenemos unos destinos turísticos que están a la par de cualquier destino turístico de calidad mundial, pero lo que falta es inversión, lo que falta es desarrollo, ¿verdad? Que se espera pues que con esta iniciativa que están implementando pues se logre algo, ¿verdad? Pero bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de ser sede de un mundial de surf. O sea, las playas del Sunsal son consideradas playas de primer nivel para la práctica del surf.
Y eso solo en playas como en Hawái o Honolulu se pueden considerar así, de ese nivel. Y hablamos de un pequeño pedacito de tierra, pues me explico, pero ¿qué pasa? El ámbito de la delincuencia, ese temor, ¿verdad? De ser agredido o de ser vulnerado en la vida, es lo que pues no deja de generar incertidumbre, ¿verdad? Y que la gente pues mejor no desee venir a invertir. Otro, incertidumbre y políticas gubernamentales erradas. En este caso estamos hablando la incertidumbre a qué se refiere a la incertidumbre jurídica, ¿verdad? En el sentido de que los marcos legales que se están utilizando para el clima de negocios no convencen a los inversionistas. Por ejemplo, ¿cómo se generó el desarrollo de países como Venezuela ya en la década de los 90, para el tiempo de Hugo Chávez? Se generó de que había mucho ingreso de capital extranjero, ¿verdad? Trabajaron en sectores muy claves como hidrocarburos, ¿verdad? Como producción minera, etcétera. Pero resulta que cuando ya el ámbito de dirección del país cambió a un régimen, ¿verdad? Que fue el que implementó Hugo Chávez, empezaron a darse de un día para otro cambios en el marco normativo y surgieron las famosas expropiaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Chevron, que tenía eh, producción de petróleo en Venezuela, fue confiscada y todo pasó a PDVSA, Petróleo de Venezuela. Todas las plantas de refinería, todas las producciones, gasolineras, etcétera, PDVSA, ¿ya? Lo mismo pasó con otros sectores, ¿verdad? En el ámbito del comercio, en el ámbito de la producción. Entonces, ¿eso qué generó? Incertidumbre. Bueno, si yo vengo acá, invierto varios millones de dólares y el día de mañana me dicen, mire, usted no tiene nada, bueno, entonces yo mejor me voy de aquí. ¿Me explico? Entonces, eso generó fuga de capitales y fue lo que inició con la debacle de la economía venezolana para que llegue a estar como está hoy. La continuidad de las políticas implementadas por Maduro pues no han ayudado mucho, ¿verdad? Llegando a una hiperinflación del 2.300%, ¿verdad? Entonces, complicado, ¿verdad? Es panorama de la economía venezolana, muy complicado. Después de haber sido un país que estuvo a la altura de cualquier país de primer mundo, por el hecho de ser un país productor de petróleo y ser dueño de uno de los yacimientos o reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿verdad? Ni siquiera Kuwait, ni siquiera Dubái, ni siquiera Irán tienen la cantidad de petróleo que tiene Venezuela. Por eso es que es un país clave, ¿verdad? En ese sentido. Pero a pesar de ese atractivo, ¿verdad? Las políticas gubernamentales de expropiación, cambios en el marco normativo para dejar sin respaldo legal a inversionistas extranjeros, provocó incertidumbre. Entonces, por eso la gente mejor decidió retirarse. Y un tercer factor, riesgo país. Este es como una calificación que se recibe, ¿verdad? En base a la integración de varios elementos como los índices de pobreza, el PIB y otros elementos por ahí, que también generan un ranking, ¿verdad? Y en base a ese ranking también se ve cómo es el clima de negocios de un país. Si nos vamos a lo que es Centroamérica, el ranking de riesgo país más bajo lo tiene por el momento Costa Rica, seguido de Panamá, y de ahí vienen los demás, ¿verdad? Sin un orden establecido. Pero predomina un clima de negocios más seguro en Panamá y en Costa Rica que en el resto de Centroamérica. Y ojo, uno de los sistemas impositivos más fuertes que hay en Centroamérica es el de Costa Rica. Uno de los sistemas tributarios que cargan más con intereses los ingresos de las personas es Costa Rica. Pero a la gente le gusta invertir ahí. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que quiero mencionar. Una política económica basada en una base impositiva fuerte no necesariamente es mala. Costa Rica lo demuestra, ¿verdad? Se pagan altas tasas de interés en términos de impuestos sobre la renta, más altas que las de acá del país, pero hay mucho beneficio fiscal para aquellos que se dedican a los negocios, ¿verdad? Entonces, como que es una balanza que se tiene por ahí, ¿verdad? Muy distinto a Panamá. Panamá tiene una base impositiva mucho más pequeña, mucho más liviana que la de otros países de Centroamérica y por eso a la gente le gusta invertir ahí, ¿verdad? Entonces, ya es lo que referimos como que es riesgo país. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la inversión extranjera? Esto opera en dos vías. Uno, si nosotros queremos invertir fuera, o dos, si empresas quieren invertir con nosotros, o sea, que vienen de afuera e invierten en nuestro país. Al evaluar estas oportunidades, la compañía matriz debe considerar el riesgo de destinar fondos a la inversión de otro país. Es lo que, por ejemplo, hicieron todos los bancos cuando quisieron comprar los bancos del país, lo que hizo Claro de don Carlos Slim cuando compró Telecom, ¿verdad? Después de que se había vendido Antel,
lo que hicieron las compañías que ahora funcionan como AFPs, ¿verdad? Que empezaron 5 y ahora hay 2. ¿Me explico? Todo eso es lo que vinieron a hacer esas empresas al país, pero previo a ello valoraron estos elementos. Primero, macro riesgo, entorno general del país anfitrión. ¿Cuándo se dio el despunte del ingreso de capital extranjero en nuestro país? Después de los acuerdos de paz. ¿Ya? Cuando se creó el panorama de seguridad, el panorama de reconstrucción, el panorama de reconciliación, todos esos elementos promovieron la llegada de capital a nuestro país. ¿Ya? No ha habido otro momento en el que ingrese tanta plata de afuera a nuestro país como en ese. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con países como Japón? Japón, después de que fue devastado en la década de los 50, durante la utilización de las bombas atómicas que envió Estados Unidos, Japón entró en un proceso integral de reconversión, ¿verdad? Dejó de ser un país devastado a convertirse en una de las potencias del mundo a nivel económico y tecnológico, ¿ya? Entonces, no es lo mismo invertir en Japón hace 50 años que invertir ahora, ¿verdad? No es lo mismo invertir hoy aquí en el país, ¿verdad? Allá en la década de los 90 que hacerlo ahora. ¿Me explico? Entonces, son realidades diferentes. ¿Y de qué depende? Del contexto en el que se está trabajando y de la coyuntura temporal en la que se encuentra. Ese es el macro riesgo. Micro riesgo. Una vez se valora el riesgo del país, o sea, a nivel global, se evalúa el riesgo del sector en el que quiero trabajar. Por ejemplo, si quiero trabajar en el sector de comidas rápidas, ese es un sector que está en auge, ¿verdad? Prácticamente no hay negocio de comida rápida que venga aquí al país, que venga de afuera, que no tenga un mercado ya garantizado, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en caso que me gusta retomar, McDonald's. McDonald's funcionaba en la década de los 80 aquí, pero por un litigio legal que hubo con el dueño de esa franquicia, ¿verdad? Se me escapa el nombre de la persona ahorita, pero es el que después fundó lo de los restaurantes Mac de Servipronto, que era como un derivado, ¿verdad? De la idea original del McDonald's. Peleó durante décadas, ¿verdad? El hecho de la utilización de la franquicia y al final ganó. Entonces, el litigio salió a favor de esas personas y fue compensado, ¿verdad? Con una jugosa ahí, retribución económica. Después de que pasó ese litigio, ¿verdad? A mediados de la década de 2000, principios de la década de 2010, volvieron a aparecer los McDonald's en el país. Y a pesar de la gran polémica que se generó a nivel legal en el país, McDonald's es un mercado garantizado, ¿verdad? De comida rápida. Y así podemos ir, ¿verdad? Con todos los otros ejemplos que hemos visto de empresas de comida rápida que tienen sede afuera. Distinto es que yo diga, por ejemplo, como empresario, voy a invertir en el sector de producción de artículos de cuero acá en El Salvador. Aquí hay mucha empresa que se dedica a producir el producto de cuero, ¿verdad? Productos tales como monturas para caballos, villas y todo que es más que todo de manera artesanal. Pero ¿qué sucede? Cuando ya empezó a haber más apertura y más traslado de capital extranjero, ya empezaron a verse algunos elementos de trabajo donde empresas extranjeras acreditaban empresas de nuestro país para producir sus productos. Por ejemplo, Industrias Caricia o la famosa marca Lee, ¿verdad? Las tiendas Lee. Esa empresa está acreditada por Caterpillar para poder producir y distribuir sus zapatos. ¿Ya? Empresas como Adobe o las tiendas completamente hablando de Caterpillar distribuyen el producto. Pero Industrias Caricia tiene acreditación para producir esos zapatos. ¿Me explico? Entonces, a veces puede que usted esté utilizando un par de Caterpillar hecho por manos salvadoreñas y no traído del extranjero. ¿Me explico? Sin embargo, es bastante difícil discernir la realidad de uno y de otro por la calidad con la que son producidos, ¿verdad? Entonces, ese hecho de trabajar después de ver el riesgo de un país, ver el riesgo del sector de la industria también es clave. Por ejemplo, porque creen que empresas como Toyota ensambla Toyota Hilux en Argentina. Toyota es japonesa, pero todo Hilux que circula en Latinoamérica es ensamblado en Argentina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le sale más barato a Toyota pagar mano de obra argentina que pagar mano de obra japonesa. Por eso es que los carros que vienen acá, es que este Hilux es argentino. No, no es argentino, es ensamblado en Argentina. ¿Ya? Mitsubishi. Mitsubishi es japonés, pero todo L200 que usted ve circulando aquí es hecho en Tailandia. O sea, son ensamblados en Tailandia. ¿Me explico? Igual que la D-Max de la Isuzu, que es un pica referente del sector.
Isuzu es una compañía japonesa, caracterizada por ser líder en la fabricación de camiones y equipos pesados. Pero la fabricación del D-Max, el pickup que tienen como insignia, lo hacen en Indonesia. ¿Me explico? Entonces, todas esas particularidades que implican que han valorado que el riesgo en el sector de industria donde van a trabajar puede ser compensado por el rendimiento que están solicitando. Entonces, son unos pequeños ejemplos de cómo opera el microriesgo en cuanto al sector. Riesgo de transferencia. Traslado de flujos de país anfitrión al país de origen. Esto opera cuando hay un marco legal impositivo donde obliga a que las transferencias de fondos sean grabadas con cierto tipo de interés o de recargo. ¿Ya? Una transferencia que, por ejemplo, haga Bancolombia para Banco Cucatlán acá en el país para inyectar capital, favorecer liquidez, etcétera, en teoría no está afectada por ningún tipo de gravamen, por la naturaleza de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero, por ejemplo, hay países en los que si usted quiere hacer una transacción de ese tipo, debe pagar un impuesto. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, si usted quiere hacer una transacción de ese tipo, usted debe pagar un porcentaje acorde al valor que va a transferir en términos empresariales. ¿Por qué? Porque lo que les he dicho, tiene un marco tributario bastante fuerte, ¿verdad? Pero también se compara al hecho de tener un marco regulatorio bastante accesible en cuanto a los beneficios fiscales. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? De la balanza. Riesgo operacional. Políticas del país que afectan actividades empresariales. Por ejemplo, alguien que quiera venir aquí a producir o explotar, perdón, minas de carbón, por ejemplo, en caso de que hubieran aquí en el país. Si nuestro gobierno decretara por ley que es prohibida la explotación minera para la extracción de carbón, por muy favorable que sea el negocio, no se va a hacer, porque el marco legal lo impide, ¿ya? ¿Cuál fue la polémica que se dio con el caso de las minas por el lado de San Sebastián, ubicadas en Santa Rosa de Lima, en La Unión? Esas minas durante la década de los 70 y 80 producieron enormes cantidades de oro, pero resulta que contaminaron el río que pasa por ahí, ¿verdad? El río que está por esa zona. Entonces, producto de la presión de grupos medioambientales y de las personas de la localidad que fueron afectados, se decretó ya por ley de que la minería es prohibida en el país. Entonces, eso ya no se puede dar. Ahí quedaron, ¿verdad? Todos los vestigios de lo que se explotó en algún momento, ¿verdad? Y eso solo son un recuerdo. Entonces, eso tiene que ver con las políticas que afectan algunas actividades empresariales. Por ejemplo, en países como el nuestro, es penado por ley la deforestación, porque hay cierto elemento por ahí en la ley de medio ambiente que tipifica, ¿verdad?, de que es prohibida. Pero cuando se hace, por ejemplo, de manera ordenada y una parcela de tierra con cierto tipo de árbol que puede ser maderable para las labores de la industria, puede ser explotado siempre y cuando se regrese el terreno a las condiciones originales. Es decir, ¿se puede talar árboles? Sí, pero debe replantar y debe garantizar que eso crezca de nuevo. ¿Ya? Entonces, son elementos que a veces motivan o desmotivan el clima de negocios cuando hablamos de eh, políticas en términos de riesgo operacional. Riesgo de control. Postura del país anfitrión sobre propiedad y control de operaciones. Esto es lo que les mencionaba que pasó en Venezuela, ¿verdad? Que se expropiaron activos, propiedades, cuentas de empresa, etcétera, de esas empresas que trabajaban en el ámbito de refinería de petróleo para producir combustible. Entonces, eso evidentemente, pues, generó un corte, ¿verdad? Absoluto del clima de negocios en el ámbito de hidrocarburos con Venezuela. Como un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a riesgo de control. ¿Cómo se fijan precios en base a las restricciones que imponen las propiedades extranjeras? Esto es como una pequeña consideración a el hecho de que estemos destinando cierta cantidad de dinero para adquirir una empresa, para poder hacer algo, un negocio, etcétera, pero el país anfitrión por ley me impida comprar o hacer cierto tipo de movimientos. Ya lo vamos a explicar. Las compañías con actividades sustanciales en el extranjero se enfrentan, entre otras cosas, a los riesgos políticos y las fluctuaciones del valor en las divisas. Es decir, además de estos riesgos que acabamos de hablar y que hemos puesto un par de ejemplos de cada uno,
también se tiene que tomar el hecho del riesgo político. ¿Cuándo existe realmente un riesgo político? Cuando estamos hablando de que el gobierno en turno es hostil hacia cierto tipo de actividad. O bien, cuando hay incertidumbre por estar en un periodo de elecciones. Cuando un país, por ejemplo, lo que hace poco pasó en Honduras, ¿verdad? Que pasó de ser un esquema de corte centro-derecha a un esquema de trabajo de izquierda, ¿verdad? Porque la que está actualmente de presidenta es la esposa del que fue presidente en el tiempo del 2007 al 2009, de don Mel Zelaya. Entonces, la esposa de él es la que está ahora. El mismo esquema de trabajo orientado a la que es la izquierda, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo evoluciona el país en términos del cambio que se espera que haya producto de las políticas a implementar para ver cómo mejora el clima de negocios y obviamente la calidad de vida de la gente, ¿verdad? De ahí de Honduras. Entonces, ese es un ejemplo de riesgo político. En el caso de las fluctuaciones del valor de las divisas, el problema opera en cuánto cuesta una divisa, ¿verdad? Pongo el ejemplo. Usted, como salvadoreño, quiere invertir en los dos países con mejor clima de negocios de Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Resulta de que si usted quiere invertir en Costa Rica, usted tiene que tener claro que la razón de convertibilidad de la divisa del colón costarricense contra el dólar es de 655 colones por cada dólar, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si usted quiere hacer negocios con Costa Rica, usted va a enviar dólares, ¿sí? Usted va a transferir dólares, pero allá se van a convertir en colones costarricenses. Porque si bien es cierto, el dólar se acepta, ¿verdad? En alguna medida, pero la moneda de curso legal es colón costarricense. Entonces, ¿qué pasa si usted al dar un dólar, en vez de recibir 655 colones, recibe 600, ¿verdad? Producto de un cambio en la política monetaria. Usted está perdiendo 55 colones costarricenses por cada dólar que está transfiriendo. ¿Me explico? Ese es uno de los problemas cuando estamos hablando de la fluctuación de divisas. ¿Qué pasa en Panamá, por ejemplo? Un escenario totalmente diferente. En Panamá, un balboa es igual a un dólar. Punto. Usted manda 100 dólares, usted los puede cambiar perfectamente por 100 balboas. Punto. Y así trabaja. ¿Ya? Porque en Panamá opera por ley el bimonetarismo. O sea, las dos monedas circulan y de manera irrestricta. Entonces, si bien es cierto, ambos países presentan climas muy favorables para negocio, en términos de la fluctuación de divisa, usted tiene mucha más seguridad invirtiendo en Panamá que en Costa Rica. Porque en Costa Rica hay una autoridad monetaria, ¿verdad? Que define cómo fluctúa el valor de la divisa contra la divisa extranjera. Entonces, eso es lo importante de tener claro porque eso afecta o motiva el clima de negocios según su perfil de riesgo. Y para entender el riesgo cambiario, hay que entender cómo funciona el mercado de divisas y la forma en la que se determinan los precios de monedas extranjeras. Más o menos lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Un pequeñísimo ejemplo de cómo opera, porque al cambiar el precio de la divisa, la cantidad de dinero que usted está invirtiendo en ese país, una de dos, o sube o baja. Entonces, cuando usted tiene claro eso, usted prevé posibles pérdidas o proyecta posibles ganancias, ¿verdad? Y sobre esa base usted decide. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante. En el caso del modelo binomial para fijación de precios, que es como la parte con la que vamos a ir cerrando la plática, este modelo ofrece una fórmula para determinar con exactitud cómo se dan las operaciones de compra y venta de Estados Unidos para con otros países. Recordemos que el autor de este texto, J.F. Cheol, es norteamericano, ¿verdad? De Administración Financiera Internacional. Y pues ese enfoque, ese esquema es el que retomamos para la discusión de esta oportunidad. El modelo de binomial de fijación es una opción que depende de las probabilidades neutrales al riesgo de que aumente o disminuya el valor del activo subyacente y permite definir un precio en moneda local de un activo con un precio en una moneda extranjera. En español, el modelo que retoma Cheol nos indica que el precio que puede tener un activo en el extranjero, yo puedo ser capaz de establecérselo en mi moneda local. Por ejemplo, si quiero comprar un vehículo en Costa Rica, el modelo me debe permitir a mí definir un precio en dólares, que es mi moneda, que sea equivalente a lo que me costaría en colones costarricenses adquirir ese vehículo. ¿Ya? Porque así operan los negocios internacionales.
yo como país anfitrión tengo que tener claro cómo opera la divisa en el país destino, para así yo proyectarme, ¿verdad? De cómo hacer negocios y no perder en ese intercambio. Entonces, básicamente lo que es que me permite generar el valor de un activo, ¿verdad? Partiendo de un valor de moneda local en el valor de una moneda extranjera. Así, esta combinación es. ¿Y cómo opera este fenómeno? El precio de equilibrio de los activos se calcula cuando los extranjeros están sujetos a restricciones referentes a la máxima propiedad proporcional en las compañías locales. ¿A qué nos queremos referir? Por ejemplo, hay cláusulas en las escrituras de constitución de algunas empresas que indican, por ejemplo, que la participación de personas fuera del país no sea mayor de un 20%, por ejemplo, ¿verdad? Se refiere entonces a que las personas que quieran comprar acciones y volverse propietarios de esa empresa no pueden pasar de un 20%. Ejemplo, cuando se hizo la venta de Antel, ¿verdad? Administración Nacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Que era la compañía de teléfono que había antes en el país a nivel nacional, hubo una polémica muy fuerte, porque dentro del marco regulatorio que se estableció, se definió que el 51% de la empresa podía ser adquirido por uno o varios inversionistas extranjeros. ¿Sí? 51%. Uno o varios. Es decir, que puede ser uno u otro, no ambos, ¿verdad? Asimismo, tipificaba que el 47% restante lo podían invertir, lo podían adquirir, perdón, inversionistas locales, es decir, personas o empresas de nuestro país que tuvieran la condición económica para comprar esos valores en acciones, ¿verdad? Que se estaban vendiendo. Y el 2% restante era exclusivo para empleados de la institución. Entonces, vean ustedes, a todas luces, es bien desproporcionado el hecho de que se le dé únicamente 2% de participación a los que eran empleados de esa institución en aquel entonces y el resto entre inversionistas locales y extranjeros. Y se determinaba que el 51% en español, el que iba a ser dueño de esa entidad, tenía que ser un inversionista extranjero. Entonces, eso es lo que les digo. Si un inversionista extranjero que hubiera querido venir a hacer negocios y a pesar del marco jurídico diga, no, yo le compro el 60% de los valores de acción de esa entidad, no se puede. Por ley, usted puede hasta el 51%, por ley, ¿verdad? Ahora, ya siendo el dueño y operando dentro del marco normativo salvadoreño en el ámbito privado, ya usted puede hacer lo que estime pertinente, ¿verdad? Modifica escritura de constitución, cambia el esquema de venta de acciones, el detalle de propiedad, lo que usted quiera. Pero cuando quiera invertir en un principio, lo más que puede invertir es 51%. Del otro lado, los inversionistas de acá, los locales, ¿hasta cuánto podían comprar? El 47% restante, ¿verdad? Entonces, eso, como les digo, se define por ley, ¿verdad? En términos de la interacción, y eso es lo que implica las restricciones referentes a qué tanto podemos tener de propiedad nosotros en una empresa extranjera o inversionistas extranjeros en nuestras empresas, ¿verdad? Generalmente hay un marco normativo que estipula límites por ahí. En concreto, indica Cheol, a los activos del país anfitrión se les fijará el precio conforme a esta ecuación. Y aquí la presenta, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque esto ya es más que todo para economistas, ¿verdad? Que son los que derivan estas distintas variables en términos de cómo están compuestas. Y eso es conocido, esta expresión que está acá, es conocida como modelo de fijación de precios de activos internacionales en un mercado mundial de capitales totalmente integrado. Que de hecho es lo que hoy por hoy tenemos en el mundo, ¿verdad? Un mercado mundial de capitales totalmente integrado. No podemos negar esa realidad, ¿verdad? Entonces, en el modelo anterior tal vez podemos rescatar que el equilibrio de rendimiento depende en primero de qué tan severa es la restricción a la propiedad, es decir, qué tanto se puede adquirir en el país destino, ¿verdad? ¿Qué tanta participación puede tener? Segundo, la capacidad de los inversionistas del país anfitrión para reproducir portafolios del mercado internacional utilizando activos nacionales. Y eso se mide por el riesgo puro del mercado internacional. Y ahí está la expresión. Es decir, si yo, por ejemplo, como país El Salvador, quiero invertir en la construcción, en el sector construcción, y yo para ello tengo que definir
una emisión de bonos, por ejemplo, como empresa, ¿verdad? Para poder captar fondos y poder invertir, los bonos que yo como empresa debo emitir deben ser capaces de ponerse a la par de los bonos de las empresas que están trabajando en ese país. Si, por ejemplo, lo que está sucediendo con el caso de algunas empresas, Simán, por ejemplo, cuando Simán intentó expandir sus operaciones y crear un centro comercial en Guatemala, que fue de los primeros que surgieron allá a principios de la década de 2000, ¿verdad? Después de que se implementaron los metrocentros, después de San Salvador, aquí en San Miguel y en Santana, cuando se empezaron a crear los negocios de esa característica inmobiliaria en Guatemala, ¿qué es lo que hicieron estos señores? Bueno, tuvieron que obtener fondos de algún lugar. Y la forma de obtener fondos fue utilizar los recursos del país destino. ¿Qué es lo que hicieron? Como empresa definieron la alternativa de obtención de financiamiento y lo hicieron a través de instrumentos que tenían que ser iguales a los que estaban circulando en el país destino. ¿Por qué? Porque antes no existía la opción de que hoy usted podía comprar aquí bonos de China, ¿verdad? Bonos de Tailandia, bonos de Japón, porque todo está interconectado, ¿ya? En aquel entonces eso era incipiente. Ahora es la norma, antes no. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que ver cómo operaba el mercado bursátil ahí en Guatemala y crearon instrumentos de financiamiento para que en quetzales recibieran el dinero. ¿Ya? No mandaban colones de acá para allá, sino que fue en quetzales que lo hicieron. Entonces, eso es lo que les digo. La capacidad de replicar esos portafolios de inversión en los mercados donde estamos manejando operaciones de destino. En el caso de que el portafolio sustituya perfectamente el portafolio, el país de destino del país que estamos manejando como sede, entonces tendríamos que los dos valores acá, las dos covarianzas, que este es el término correcto a utilizar, serían iguales. Ahora, en el mundo real eso es bastante complicado porque recordemos que hoy por hoy la gran variedad de títulos, la gran variedad de activos financieros no hacen tan difícil de que un inversionista local encuentre recursos extranjeros y que se paguen en esa moneda. Por ejemplo, hay empresas de nuestro país que si quisieran invertir en eurobonos, lo pueden hacer estando acá en el país. Solo que tienen que regirse, ¿verdad? A las normas legales del euromercado, que es donde se venden bonos valorados en euros y no en dólares. Entonces, ese es más o menos por ahí la diferencia que habría en el mundo real con relación a lo que plantea el modelo, ¿verdad? Entonces, si eso se lograra hacer, el activo internacional se le fijaría precio como si los mercados mundiales de capital estuvieran integrados desde ambos inversionistas. Es decir, yo como inversionista salvadoreño defino un precio que es igual y justo para un activo de un inversionista que está en Costa Rica, de un inversionista que está en México, ¿verdad? Y así de igual manera, él como inversionista tipifica precios justos para él como inversionista, siendo yo el país destino o anfitrión, ¿verdad? Entonces, eso, aunque esté vigente, la restricción de la propiedad, que ya explicamos más o menos en qué consiste. ¿Ok? Aquí tenemos el detalle de las actividades. Para que haya mayor claridad, la vamos a explicar directamente de la plataforma, ¿verdad? Actividad, primera evaluación en línea. Como ya saben ustedes, ¿verdad? La dinámica es igual, solo que el tema a evaluar es diferente. Y es que después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, ingrese a la plataforma en la cual va a encontrar ítems de selección múltiple y relación. Son 30 ítems, de los cuales se le van a presentar 20 de forma aleatoria. Se recomienda leer detenidamente cada ítem y seleccionar la respuesta correcta. El tiempo estipulado para resolverla es de 60 minutos en un solo intento. Fecha límite, domingo de esta semana, ¿verdad? A la medianoche. Selección correcta de todos los ítems, ponderación total 10 puntos. Proctorizer es requerido. Lo que hemos hablado antes, ¿verdad? En ocasiones anteriores, entrar a la evaluación desde acá, desde Proctorizer. Se recuerda, damas y caballeros, que no se puede tener abierta ninguna otra pestaña, no se puede bajar y abrir otra, ni tampoco salirse de la prueba, porque automáticamente no les va a permitir volverla a hacer. Entonces, tener ese cuidado. Además, por favor, no realizarla desde su terminal móvil. Procuren hacerlo desde un ordenador personal para efectos de evitar cualquier inconveniente, porque el uso de Proctorizer para resolver las evaluaciones en línea desde teléfono y tablet suele dar problemas. Entonces, para evitar inconvenientes, hagámoslo directamente desde una computadora personal. Aquí tenemos los distintos elementos, ¿verdad? Desde cuándo está disponible hasta la fecha. Y lo otro, la actividad 2,
Somos iguales o diferentes. Esto, al igual que la actividad de la unidad 3, es un foro. Y en este caso, la actividad es un foro colaborativo que tiene por nombre, ¿somos iguales o diferentes? Se menciona que aquí se van a definir de manera aleatoria los grupos, ¿verdad? Para que cada uno esté dentro del foro que le ha sido asignado. Esto ya lo define el sistema. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, cada integrante deberá ingresar al foro, al que tiene asignado, ¿verdad? Según su equipo, y participar de manera individual dando respuesta a la pregunta. ¿La estructura de capital de las empresas nacionales es similar a la de las empresas extranjeras? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y la respuesta debe ser amplia, fundamentada y con criterio propio. Es decir, adicional a lo que hemos discutido en la jornada y cualquier información adicional que ustedes puedan revisar, se requiere que esto sea basado también en su propio criterio. O sea, basándose en el material, en la discusión y recursos complementarios, usted con sus propias palabras ponga la respuesta a esta pregunta. De manera individual, los integrantes del equipo deben leer el aporte de los compañeros y debatir en un promedio de 50 palabras por intervención, teniendo en cuenta coincidencias, diferencias o contrapuntos. Es decir, es importante, damas y caballeros, que exista interacción en el foro, ¿verdad? Si son 3 personas, deben haber las 3 respuestas y opiniones de uno para con los otros y viceversa, ¿verdad? O sea, lo que hay que generar es un debate, ¿verdad? Considerando por lo menos 50 palabras por cada intervención. Seguidamente, como resultado de respuestas y el debate, elaboren un mapa conceptual como grupo, ¿verdad? En el cual destaquen similitudes y diferencias de las estructuras de capital de las empresas nacionales y extranjeras. Se sugiere utilizar la que viene por defecto en Word, ¿verdad? Que el SmartArt, que también es útil en PowerPoint, porque de hecho la ventaja es que se puede manejar el SmartArt en PowerPoint, generar la lámina y de ahí crear el PDF. Y eso pueden subir, ¿verdad? Como les digo, puede ser SmartArt en Word, PDF u otra que ustedes estimen pertinente. Finalmente, un integrante del equipo comparte el mapa conceptual en ese mismo foro. ¿Ya? Con eso finalizamos la participación de los 3 integrantes en cada foro. Fecha límite, domingo de esta semana, ¿verdad? A la medianoche. Se va a evaluar uso del lenguaje técnico, 2 puntos. Argumento basado en teoría y evidencia, 3 puntos. Interacción en el foro, ¿verdad? O sea, es importante que interactuemos en el foro, 2 puntos. Secuencia lógica de ideas, 1 punto. Y redacción y ortografía, 1 punto. ¿Verdad? Estas son básicamente, damas y caballeros, las actividades a realizar en la unidad que estamos finalizando y queda abierto el espacio para preguntas y respuestas si las hubiera. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? Todo muy claro, licenciado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguien más? Tal vez nos apoya ahí con algún comentario. Lorena, Diego, o Rubidia o José Daniel. Ok, comentarios, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lorena. Sí, yo tenía una duda, la había escrito al WhatsApp, pero aprovechando ahorita, yo siempre he tenido esa duda cuando hay empresas que quieren invertir en el país, o sea, ¿dónde tienen que acudir ellos? ¿Algún ministerio? O cómo es el primer paso? Ah, ok, perfecto, perfecto. Eso va a depender del segmento, porque en ese caso, por ejemplo, hay empresas, lo que le mencionaba, las empresas de comida rápida. Lo que se hace es que una persona con los recursos contacta a una de las personas que están trabajando en una franquicia ya implementada, a través de ellos generan contactos y después establecen la relación de negocio. Obviamente hay que tener cuidado con algunos elementos de índole tributario, ¿verdad? En el Ministerio de Hacienda, algunos elementos también de índole de salud, por ejemplo, en el caso de la comida, ¿verdad? Que tiene que generarse algunos permisos por ahí el Ministerio de Salud, etcétera. Depende del segmento, ¿verdad?
Si hay un sector específico en el que usted, por ejemplo, tiene una idea, podría yo más o menos darle una sugerencia de cómo podría ser, con qué entidad tratar de contactarse, ¿verdad? Pero como le digo, depende del sector, depende del segmento en donde se quiere invertir. No sé si le aclaro la inquietud, Lorena. Sí, sí, licenciado, gracias. Sí, tenía esa duda porque, como usted dice, para invertir en un país realmente hay que investigar, porque Exacto, a veces, por ejemplo, digamos en la India, donde se considera que la vaca pues es un animal sagrado, no exacto. a vender hamburguesas, ¿verdad? Entonces creo que debe Jamás, nunca. dar mucho Exacto. más en ese aspecto, o sea, parece que todos los marcos legales y culturales y todo cambian diferente en todos los países. Exacto. Por ejemplo, si usted hace una investigación y trata de identificar cuál es el menú del Burger King en Corea del Sur, va a encontrar hamburguesas de pescado. Aquí eso jamás se ha concebido, ¿no? La hamburguesa tiene que ser de res, ¿verdad? En términos de la connotación cultural y gastronómica de este lado del mundo. Allá no. Hay hamburguesas de pescado, hamburguesas de calamar. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver mucho lo que usted menciona muy acertadamente, ¿verdad? El ámbito cultural, el ámbito gastronómico, el ámbito de creencias, ¿verdad? Como en el caso de India, ¿verdad? Y son cuestiones así bien, bien puntuales a considerar. Hay que investigar mucho, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra duda, compañeros? No, Lick, todo es muy claro. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rubidia. Excelente. Entonces, damas y caballeros, de esta forma, oficialmente damos por cerrada la asignatura. Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes, aunque pues les soy honesto, hubiera querido que las reuniones hubieran sido más nutridas en base a participantes, pero pues también se entiende, ¿verdad? Que el ámbito de las horas programadas comprenden pues algunos compromisos, actividades, responsabilidades que impiden, ¿verdad? Porque precisamente por eso se estudia en el esquema full virtual. Se entiende. Pero bueno, yo les quedo muy agradecidos, compañeros, ¿verdad? Por el esfuerzo y el tiempo que se toman, la participación, el tiempo que se toman en comentar, ¿verdad? Sugerir algunos elementos por ahí. Y pues para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Espero tal vez en algún momento coincidir con ustedes en alguna otra asignatura, ¿verdad? Tal vez si el señor y la universidad me lo permiten. Entonces, bueno, ha sido un verdadero privilegio. Sigan adelante, compañeros, sigan esforzándose. Sé que están en su etapa de formación, no se detengan, ¿verdad? Que la finalización de esta materia sea el principio para otras, ¿verdad? Para que el desafío se mantenga constante y ustedes sigan progresando y desarrollándose, ¿verdad? Hasta acá mi participación, compañeros. Es un gusto. Voy a ir finalizando la grabación para compartirles el video posteriormente.